Lectura del profeta Isaías, capítulo 20, versículos del 6 al 9. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: He aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, para que nos salvara. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este texto el profeta Isaías, uno de los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento, nos está hablando a propósito de la salvación, de la redención y salvación que hace nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hizo para vivir, y la vida tiene que habitar en nosotros para siempre, porque no nos hizo para vivir un ratito, sino siempre. Lo que decimos, la vida es eterna, porque viene del principio, que es Dios en ese principio, anterior al tiempo, pero que no niega el tiempo, porque viene al tiempo, viene a nuestro tiempo, y al venir a nuestro tiempo, al bajar de los cielos a la tierra, Dios, la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Viene como hombre, el Dios eterno. En Cristo Jesús, en Jesús, el libertador, el esperado, el anunciado por toda la profecía. ¿Viene a qué? Viene a salvarnos, viene a darnos la vida que hemos perdido. Vamos a entender esto. Viene a hacer cesar de nosotros todo lo que es muerte, todo lo que es llanto, todo lo que es enfermedad, todo lo que es dolor, todo lo que es mundo, todo aquello que en nosotros impide que crezcamos a partir de la fe que ahora profesamos en este Dios que viene a nosotros, que encarna nuestra naturaleza humana, que viene a salvarnos. Entonces crezcamos conforme a la esperanza que deposita en nosotros, viviendo esa vida que la podemos sintetizar en algo que de parte de nuestro Señor, de nuestro Salvador, se puede sintetizar en el último mandamiento, que a su vez es el primero. ¿Por qué decimos el último? Porque nuestro Señor, antes de ascender, dice: un nuevo mandamiento les doy: que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el amor tiene que ser en nosotros la conducta testimonial de que la vida está en nosotros. Y ahora por la fe, después en la plenitud de la eternidad, cuando ya no será tampoco necesaria la fe ni la esperanza, porque todo esto será cumplido. Permanecerá el amor, y el amor en cada uno de nosotros. Ahora, mientras estamos peregrinando hacia la presencia gloriosa del Señor, que va a compartir esa gloria con todos nosotros en la casa de Dios, en la casa del Padre, en la casa en la cual ha hecho lugar para todos aquellos que hemos creído y nos conformamos a la imagen del que es la imagen de Dios, nuestro Señor Jesucristo, celebramos un banquete. Ahora el banquete es el banquete eucarístico. Cuando participamos del pan y del vino, participamos del cuerpo y la sangre de aquel que tiene la vida y es la vida para todos nosotros. Ya es una vida por fe y en esperanza. Cuando estemos en la plenitud de la misma, entonces, directamente, como cuando el pueblo elegido de Israel ingresó a la tierra prometida, ya no
necesitó el maná que venía del cielo, sino que comía del fruto de la tierra. Y cuando estemos en la plenitud de la vida, hermanos y hermanas, entonces ya no precisaremos tampoco participar de esta Eucaristía, que será cumplida en nosotros, porque habremos alcanzado la semejanza plena con la vida. La vida en plenitud será en todos nosotros. La muerte no la hizo Dios. La muerte, hermanos, para los que tenemos fe, esperanza y creemos verdaderamente, porque vivimos en el amor, la palabra que nos dejó nuestro Señor, esa muerte es aniquilada por el Señor, por su resurrección. Y esa resurrección está en nosotros, ya en este mundo por la fe, y en la venida final del Señor por la resurrección gloriosa que nos dará la imagen y semejanza para la eternidad. Isaías, nos leyó recién Patricia, capítulo 25, versículos, Patricia. Perdón, capítulo 25, sí. Versículos del 6 al 9. Ahora vamos con el Salmo 24, versículos del 4 al 7. Señor, mi Dios, a ti levanto mi alma, en ti confío, que no sea avergonzado, que no se alegren mis enemigos. Los que esperan en ti nunca serán confundidos, pero lo serán aquellos que quieren engañarte. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador. Todo el día ando confiado, esperando tus favores, Señor. Señor, no olvides que eres compasivo y bondadoso desde toda la eternidad. No recuerdes los pecados y extravíos de mi juventud. Señor, acuérdate de mí según tu misericordia. Acuérdate de mí según tu misericordia. Dios es justo, es absolutamente justo, es la misma justicia, pero nunca olvidemos que a su justicia precede su misericordia. En este tiempo de la fe, hermanos, la misericordia de Dios, el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. En este tiempo en que vivimos en fe, en que creemos en aquel que vino a nosotros, el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos da todo en orden a la necesidad que tenemos, el que nos suministra el alimento beatífico para el tránsito rumbo a la plenitud de la vida, a la eternidad, es aquel que siempre nos perdona. Hay una frase del profeta Isaías que recién alcanzamos y terminamos de leer, no en ese capítulo 25, sino en otro, cuando dice que yo haré sus pecados, dice Dios respecto de nosotros, nuestros pecados, que eran rojos como la grana, los haré blancos como la nieve, y no me acordaré más de ellos. Por eso aquí en el Salmo leímos, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Claro, de todo aquello que hacíamos, que estaba alejado del propósito y voluntad de Dios, y que bueno, que Dios no aprobaba, por supuesto. Ahora, a partir de esta vida, que es desde la fe, de esta vida nueva, de esta resurrección en el orden espiritual, caminamos y transitamos ese camino nuevo que es el camino de la verdad. Y si obramos en conformidad con la verdad, estamos transitando el buen camino, el camino que nos lleva a la vida. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino interior, es un camino espiritual. Nos conduce a la verdad si realmente obedecemos la palabra de aquel que nos revela la verdad y que en todo momento nos asiste con esa verdad, que nos libera de nuestros enemigos,
¿Quiénes son enemigos? Primero, esos espíritus del mal que no cesan de tentarnos. Pero también en el Padre Nuestro decimos, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Bueno, entonces en nosotros, transitando esa verdad, superamos toda enemistad con Dios. Y también, lamentablemente, hay enemigos externos e internos. Los externos son muchos que muchas veces se burlan de nuestra fe, se burlan de nuestro decir, de aquellas cosas que parecemos como raros a los ojos de los demás, porque no seguimos costumbres que abandonamos, porque no pertenecen al hombre nuevo, al hombre que Dios hace, a la vida que Dios instala en cada uno de nosotros, de los que verdaderamente seguimos el camino de esa verdad que nos revela el Señor. Y finalmente es vida el Señor. Yo soy camino, verdad y vida. Por eso es el camino que, conforme a la verdad, nos conduce a la vida. Y entonces la vida, una vez más, es lo que permanece, lo que prevalece. No más muerte. No lloremos la muerte aquellos que verdaderamente hemos creído a este que vino a nosotros, nuestro Dios y Salvador, porque viene a traernos la vida y la alegría definitiva, plenitud de felicidad y plenitud de alegría. No lloremos a los muertos, hermanos. La muerte no existe, no la hizo Dios. Existe la vida y el principio de la vida, y transitemos el camino de la vida. Y seguramente nos reuniremos ahí todos, aquellos que hemos creído al Dios de la vida, al Dios que nos comunica la vida a todos los que realmente lo hemos seguido. Esto nos dice el Salmo. Ahora de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Pues creemos que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera a los que ahora descansan, Dios los devolverá por Jesús y junto a Él. Por la misma palabra del Señor, les afirmamos esto nosotros, que ahora vivimos, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo, al son de la trompeta divina. Entonces resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros los vivos, los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y para siempre estaremos con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claro, fíjense que claro lo que acá dice San Pablo, ¿no es cierto? Hermanos, no queremos que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que el Señor murió y resucitó, también creemos que así como hemos muerto, habemos de resucitar, si verdaderamente hemos creído al anuncio del Señor. Por manera que no más tristeza, la felicidad, la alegría por ese encuentro que hemos tenido con el Señor, el entusiasmo por ser portadores de la vida, del Señor de la vida, y la cercanía a los otros, eso que hacemos, amar al otro, volcar en el otro el amor que Dios ha depositado en nosotros. Volcar en el otro la vida que por la palabra ha llegado a nosotros. Por manera que aquellos que han dormido en Cristo Jesús, que duermen, que descansan, sabemos que el Señor en la final resurrección los levantará juntamente con nosotros. Todos nos reuniremos,
Todos nos reuniremos para la vida eterna, para siempre en la vida. Por eso muchas veces nosotros, y es muy humano todo esto, claro, lloramos al ser querido que ha partido de este mundo, que ha muerto, decimos. Sí, y eso genera en nosotros lamentablemente una tristeza que a veces, bueno, es demasiado prolongada. Que decimos es el duelo, sí, uno realmente, desde ese punto de vista humano, claro, se lamenta por el ser que ha partido. Puede ser el padre, la madre, el marido, un hijo, en fin, un ser cercano y querido, un amigo, una amiga. Pero no olvidemos esto, que nosotros somos hijos del Padre, de Dios, del Dios que hizo la vida, que la hizo para nosotros, porque Él es la vida. Y nos quiere para vivir y vivir para siempre, porque Él es eterno, y sus hijos tienen que participar de la misma naturaleza, de esa naturaleza eterna. Por manera que esta es la esperanza nuestra. Cuando se cumpla esta esperanza, la final resurrección, de la cual ya tenemos un adelanto ahora, aquí ahora en el tiempo. Aunque tengamos dificultades y tengamos que transitar este camino nuevo, a veces con las dificultades que ya el Señor mismo nos dijo que nos podían acontecer, como verdaderamente ha acontecido a través de los siglos con muchos cristianos, diríamos casi con todos. Bueno, sabemos que todo eso, una vez que el nuevo nacimiento en nosotros a partir de la fe ya está, entonces transitemos esto que mencionábamos en el comentario del Salmo, ese camino nuevo, ese camino que nos conduce a la verdad y a la vida. Entonces, no más muerte, cielos nuevos, tierra nueva, todo es nuevo en el Señor, nuevas criaturas somos y a eso vamos. No nos quedemos lamentando la muerte. Simplemente, claro, nosotros humanamente y desde un punto de vista ritual cumplimos ciertas cosas que realmente están en orden a un respeto que debemos, sin duda. Pero en el fondo de nuestro corazón, este corazón nuevo que Dios ha limpiado por su palabra para instalarse en Él, Dios quiere habitar en nosotros para que nosotros habitemos en Dios, para que la vida sea definitivamente en todos aquellos que verdaderamente creemos en la vida y vivimos según las normas y las leyes del amor, hermanos, porque en definitiva esta es la realidad. El amor permanece para siempre. El amor nunca deja de ser. Y esto es verdaderamente el amor de Dios. La misericordia que precede a su justicia. El amor de Dios inclinándose ante nosotros. Y el que resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros juntamente con Él. Por manera que siempre estaremos con el Señor. Esto mantengamos firme, este pilar, en orden a la fe que profesamos, hermanos, porque si no creemos que hay resurrección de los muertos, entonces tampoco creemos que Cristo murió y resucitó. ¿Se da cuenta? Los más desdichados, como dice San Pablo, de los hombres somos entonces. Pero Cristo resucitó. Y Él es primicia de todos los que han resucitado. ¿Y en qué orden resucitaremos? Bueno, primero Cristo y las primicias, y después nosotros, los que estamos esperando en Él, y en su momento y a su tiempo llegará para nosotros la plenitud de la vida en la final resurrección. Pero ya estamos vivos. Por la fe, si la vivimos realmente, hermanos, ya estamos disfrutando de la vida. En esperanza, pero en esperanza también caminamos hacia esa plenitud que aguardamos. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Por aquel tiempo exclamó Jesús: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre,
así te pareció bien. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a los que el Hijo quiera dárselo a conocer. Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Palabra del Señor. Bueno, qué hermoso que es esto, ¿eh? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. ¿Y quién no lo está en este mundo? Tantas cosas que nos preocupan, tantas cosas que a veces nos desesperan, tantas cosas que nos desilusionan. ¿Por qué? Porque estamos lejos de aquel que viene justamente a cargar Él con nuestras cargas, a llevar Él nuestras cargas. El que viene para todos y en todos, el que viene a traernos la vida, el que viene a servirnos. Fíjese, no a que ser servido por nosotros, viene a hacer por nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Alcanzar esa vida que deseamos, que anhelamos, esa paz que nunca alcanzamos. Él nos viene a traer esto. Él lleva nuestras cargas. Él lleva tantas cosas que nosotros tenemos muchas veces y muchas veces tampoco confesamos. Pero a veces, bueno, cuando estamos a solas y si tenemos fe a solas con el Señor, confesamos. Y Él quita de nosotros esa opresión, ese agobio, porque Él nos comunica la verdad. Él nos da esa paz que necesitamos. Él viene a nosotros para hacer en nosotros la vida que nos trae. Él es nuestra vida. Y entonces, todo eso que en nosotros es muerte, todo eso que en nosotros es presagio de cosas que en Dios y para Dios y por Dios y Dios en nosotros nunca ocurren, porque Dios para nosotros ha pensado desde el amor con que nos ama la vida y finalmente la plenitud de esa misma vida. Y entonces, no más pesares. Vamos a ver, este Evangelio nos dice mucho al respecto. ¿Por qué no lo volvemos a leer, Patricia? Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Por aquel tiempo exclamó Jesús: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a los que el Hijo quiera dárselo a conocer. Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Ve, ahí estamos hablando de esto que venimos ahora conversando. Te doy gracias, Padre. Dios, el Padre, nuestro Padre, el Padre de la vida para todos nosotros.
porque ocultaste estas cosas a los sabios, diríamos, no a los humildes, a los sabios en el mundo, a los que se jactan, aquellos que creen saber cosas que no saben, aquellos que buscan ser servidos y no servir, aquellos que creen que son mejores que el otro, aquellos que están llenos de un ego agigantado, que no les permite esa humildad, esa verdadera raíz del árbol de la sabiduría de Dios, por supuesto. Y no les permite entonces ver en estas cosas que Dios nos revela por el Hijo, en dónde está verdaderamente aquello que agrada a Dios y que es vida. Les está oculto, esto es como ese velo del cual nos habla el profeta Isaías. Ese velo que es nuestro orgullo, que es nuestra naturaleza caída, permanecen en eso, adorando cosas que no son del agrado de Dios, adorándose a sí mismo como una especie de narcisismo espiritual. La reveló a los humildes, ahí está, ¿ve? ¿A quién les revela estas cosas Dios? A los humildes, a los que son como niños, a los que no se jactan, a los que se acercan a Dios, con afán de conocer, de saber, admitiendo la propia ignorancia, las tinieblas que muchas veces cubren nuestro discernimiento y que son quitadas por el Señor de la vida, el Hijo del Padre, el que viene a nosotros, aquel que conoce al Padre, aquel que es conocido por el Padre. Cosas ocultas, aquellos que realmente se alejan de Dios, claro, que creen autoabastecerse a sí propios. El Hijo es enviado por el Padre, el Hijo viene del Padre, el Hijo conoce al Padre y conoce todas estas cosas y las da a conocer a quienes lo escuchan, por supuesto. Estas cosas que Dios reveló y que el Hijo revela a aquellos a quienes que son aquellos que lo escuchan. Quien nos escucha el Señor escucha a Dios, porque Dios baja a nosotros en la persona de Jesús, el Hijo que encarna nuestra naturaleza y que nos revela todas estas cosas, este misterio de la vida que quiere compartir con nosotros y que comparte. Y de esto hablamos. Y de esto vamos a hablar siempre porque esto es la vida. Y esto es la verdadera vida, aquella vida que en nosotros ha de permanecer para siempre. Sepamos entonces también nosotros permanecer y ser fieles a esta verdad que nos revela el Hijo, que es el que conoce al Padre, así como el Padre conoce al Hijo y a todos aquellos que han de creer en la palabra del Hijo, que es la palabra del Padre. Los que hemos creído en esa palabra que es vida para todos nosotros, y creer quiere decir encarnar esa palabra, vivirla, viviremos para siempre. No hablemos más de muerte ni temamos a la muerte, ni estemos tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que el Señor volverá y con Él volverá la plenitud de esa vida que ya tenemos aquí ahora, a pesar de las dificultades, que podemos padecer mientras estamos en este tiempo, en este cuerpo y en este mundo. Pero cuando partamos de este cuerpo, la muerte no tendrá autoridad sobre nosotros porque la vida estará guardada en Dios para la revelación final en la gloriosa venida de nuestro Señor. En eso creemos, en eso confiamos y así lo afirma Dios a nosotros, el Dios de verdad, el Dios de la verdad, que en Cristo Jesús es Redentor y Salvador nuestro. Bueno, gracias. Acá te enviamos, Sofía, estos comentarios. Esperamos que te sirvan y estas lecturas. Te saludamos, Patricia y Miguel, y estamos siempre a disposición.
Bendiciones. Saluda. Bendiciones, Sofi. Esperemos que te sirva y cualquier cosa que desees, ya sabes, escríbenos ahí al Messenger y te contestamos por este medio. Hasta pronto. Bendiciones.